Hola protones, en este vídeo hablaremos de cómo mejorar el aprendizaje en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y hablaremos de cómo este canal ha contribuido a ello durante los últimos años. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los vídeos pueden transformar la manera en que aprendemos ciencia? ¿Te gustaría descubrir estrategias efectivas para hacer tus clases más dinámicas y atractivas? Entonces este vídeo es para ti. Te contaré la ciencia detrás de estas cuestiones y también te hablaré un poquito acerca de mi tesis doctoral y cómo Sígueme la Corriente ha contribuido a ella gracias a la implicación de todos ustedes. Para descubrir todo esto y mucho más, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. La enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como disciplinas STEM, puede ser todo un desafío. ¿Por qué? Porque estas disciplinas están llenas de conceptos complejos y abstractos, que a veces parecen imposibles de entender. Además, muchas veces se enseñan como si fueran materias aisladas, sin mostrar cómo se conectan entre sí. Esto puede hacer que los estudiantes piensen que las STEM son extremadamente difíciles, lo que lleva a altas tasas de abandono y a una falta de interés en carreras científicas. Pero no te preocupes, hay una herramienta poderosa que puede ayudarte a superar estos retos: los vídeos de divulgación científica. En general, los vídeos pueden ser un recurso increíble para captar el interés de los estudiantes desde el principio. Imagina empezar una clase con un vídeo atractivo y dinámico que introduce el tema de manera divertida. Esto puede hacer que los estudiantes se sientan más interesados y motivados para aprender. Y con este interés captado, los docentes pueden hacer su magia. Además, los vídeos pueden ser también ideales para explicar conceptos complejos. ¿Alguna vez has tenido que explicar un concepto abstracto? Se vuelve una tarea complicada dar explicaciones precisas y que el alumnado lo visualice con claridad. Con un vídeo, los estudiantes pueden ver animaciones y visualizaciones tridimensionales que hacen que estos conceptos sean mucho más fáciles de entender. No hay que hacer un esfuerzo por imaginarlos, los estamos viendo. Y lo mejor de todo, los vídeos pueden ser pausados y reproducidos tantas veces como sea necesario. Esto los convierte en un excelente material de repaso y fomenta el aprendizaje autónomo. También son ideales para metodologías activas como el aula invertida, donde los estudiantes pueden ver los vídeos en casa y luego trabajar sobre ellos en clase. Así tenemos que los vídeos pueden ser buenos para introducir un tema, para profundizar en ideas complejas, para el aprendizaje autónomo y para potenciar metodologías activas. Pero todo esto tiene una razón de ser y se justifica entendiendo cómo aprendemos. ¿Sabías que nuestro cerebro procesa la información de manera más efectiva cuando utilizamos tanto el canal verbal como el canal visual? Esto lo explica la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Básicamente, si recibimos información a través de palabras e imágenes al mismo tiempo, podemos aprender mejor y más rápido. Y eso es exactamente lo que hacen los vídeos. Para aprovecharlos al máximo es importante saber cómo integrarlos en clase. Aquí van algunas estrategias. Reducir distracciones y pérdida de atención. Los vídeos pueden ayudar a minimizar las distracciones, ya que suelen tener un ritmo y un lenguaje optimizados para captar la atención. Aprendizaje escalonado. Usa vídeos que se complementen entre sí y que vayan aumentando en dificultad. Esto ayudará a los estudiantes a ver las conexiones entre los conceptos y a integrar la nueva información de manera más efectiva. Ejemplos prácticos. Los vídeos que incluyen ejemplos prácticos y que contextualizan los contenidos en la imagen global de la disciplina son muy útiles para reforzar el aprendizaje. Todo esto lo hemos puesto en práctica aquí, en Sígueme la Corriente, un canal en el que llevo haciendo divulgación desde 2017. En el año 2020, con la irrupción de la pandemia por COVID-19, Sígueme la Corriente empezó a aplicar principios educativos en sus vídeos. Y esto llevó a una línea de investigación que permitió optimizar el canal, haciéndolo útil tanto para la divulgación como para la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La clave fue alinear los temas de los vídeos con el currículo educativo, aumentar el número de animaciones para facilitar el aprendizaje conceptual y prestar especial atención a la duración de los vídeos. Así, el canal ofrece tanto vídeos puramente divulgativos, enfocados al entretenimiento, como cómo se produce la energía en Matrix, o qué le pasa a tu cuerpo cuando te electrocutas. Y también ofrece vídeos de uso dual hacia la divulgación y la educación, como qué son los circuitos trifásicos, o cómo crear electricidad con magnetismo. El estudio se dividió en 3 fases.
Una fase inicial preexperimental en la que evaluar si la audiencia del canal tenía interés en el uso educativo. Una fase de integración en aula de los vídeos optimizados para un uso docente. Y una evaluación comparativa final en la que analizamos el rendimiento de, por un lado, vídeos puramente divulgativos y por otro lado, vídeos enfocados a un uso dual, hacia la divulgación y hacia la educación. En primer lugar, en la fase preexperimental se evaluó la percepción de la audiencia sobre el valor educativo del canal, en una etapa en la que aún no habíamos comenzado a crear contenidos optimizados para uso dual, y los resultados fueron prometedores. Se definieron una serie de parámetros para medir la adecuación de vídeos para propósitos docentes, relativos a los contenidos de los vídeos, la calidad de las explicaciones, la visualización de las explicaciones conceptuales y el formato de los vídeos. Mediante la participación de 912 personas, se pudo evidenciar una percepción positiva sobre dichas métricas, así como la existencia de un uso educativo del canal de un orden de magnitud similar al uso por entretenimiento. 72,7% de los participantes utilizaban el canal con propósitos educativos y un 87,2% con propósitos de entretenimiento. Todo un éxito, considerando que el canal no tenía en ese entonces una finalidad educativa, era puro entretenimiento. En un segundo lugar, con estos datos prometedores, se abordó la segunda fase del desarrollo del canal, la puesta en marcha de una nueva sección de contenidos con propósito dual, divulgativo-educativo, que serían integrados en el aula. En colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, se detectó que los conceptos de trifásica y electromagnetismo eran clave para un 32,2% de la titulación en ingeniería eléctrica. Para ello se emplearon mapas conceptuales con los que analizar la titulación en su conjunto, y se observó que el alumnado arrastraba una dificultad particular en estos conceptos por tener un nivel de abstracción muy elevado. Además, en esta universidad las primeras asignaturas son comunes a los grados en ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y química, con lo que se daba el caso de que los eléctricos no estudiaban estos conceptos con el nivel de profundidad que después necesitarían. Máquinas Eléctricas 1 es la primera asignatura de especialidad en la que se daban cuenta de que no tenían el nivel suficiente, y es por ello la asignatura escogida para reforzar estos conceptos con vídeos de Sígueme la corriente. Así creamos series de vídeos divulgativos optimizados para educación, con el objetivo de reforzar los conceptos de electromagnetismo y de trifásica. Estos vídeos se integraron en el grado en Ingeniería Eléctrica durante 3 años, desde 2019 hasta 2021, demostrando ser una herramienta eficaz no solo para mejorar el aprendizaje conceptual en estas áreas, sino también para mitigar los efectos negativos del aprendizaje remoto durante la pandemia. Se evidenció cómo esta estrategia de aprendizaje basado en vídeos contribuyó a mitigar el impacto del aprendizaje remoto de emergencia. Su apoyo al aprendizaje conceptual ocasionó también una mejora en el rendimiento académico en exámenes de teoría y también contribuyó significativamente al aumento de la motivación e interés por la asignatura. En tercer lugar, tras esta experiencia exitosa, el canal continuó generando vídeos con propósito dual hacia la divulgación y hacia la educación, en paralelo a la actividad divulgadora normalmente asociada al entretenimiento. Y en este último estudio evaluamos el rendimiento comparativo de estos dos tipos de vídeos, los de entretenimiento y los divulgativo-educativos. Una evaluación que abarcó 6 años. Los vídeos pensados para un uso dual educativo superaron a los divulgativos en todas las métricas. Más visualizaciones, mejor retención de la audiencia, más comentarios y más likes, además de muchos otros parámetros. También se observó una asociación significativa entre la duración de los vídeos y el tiempo de retención de la audiencia, siendo los vídeos con propósito educativo más sensibles a la duración. Estos estudios demuestran el potencial de los vídeos divulgativos en el campo de la educación. Se trata de un camino bidireccional, mediante el cual educadores y creadores de contenido pueden beneficiarse. Por una parte, los educadores pueden acceder a una mayor cantidad de recursos didácticos adecuados y con beneficios para su actividad docente. Por otra, los divulgadores pueden aludir con su actividad a un público objetivo mayor y a una finalidad social complementaria. Si te interesan estos temas, te recomiendo visitar mi canal personal de YouTube. Fue el canal con el que empecé a divulgar en 2011 y tras unos años de inactividad se centrará a partir de ahora en proporcionar recursos educativos y divulgativos, reflexiones sobre ciencias de la educación y mucho más. Aquí también compartiré mis avances en este tipo de investigación. No te lo pierdas. Todos estos trabajos han dado lugar a mi tesis doctoral, Implicaciones del uso de vídeos de divulgación como recurso didáctico en educación STEM, realizada en la Universidad de La Laguna y con participación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas acceder a ella y a cada uno de los artículos que la componen.
Como han observado, la tesis está enteramente centrada en la optimización de este canal de YouTube para un uso dual hacia la divulgación y la educación en paralelo. Esta ha sido mi obsesión durante todos estos años: crear contenidos entretenidos e interesantes y que también puedan ayudar a estudiantes de ingeniería y a ingenieros junior en sus primeros años de profesión. Existen diversos mecanismos y formas de comunicación del conocimiento entre las que encontramos las publicaciones académicas, el periodismo, la educación o la divulgación. Todos ellos pueden operar independientemente o en conjunto con los otros, como puede observarse en este diagrama de Venn que hemos elaborado para ilustrarlo. La tesis doctoral elaborada se ha centrado en el área de superposición entre la divulgación científica y la educación, un área que, como hemos visto, es muy fructífera, tanto para educadores como para divulgadores. Se trata de un trabajo que he desarrollado durante los últimos 3 años y medio, pero que es la consecuencia de más de 13 años dedicados a la divulgación y a la ingeniería y a la educación. 13 años de los que ustedes han sido testigos. Todo comenzó en 2011, con una intensa dedicación a la divulgación científica, creando la asociación Hablando de Ciencia y el proyecto Vector Divulgación. En paralelo, finalizaba mi titulación como ingeniero eléctrico, para ya pasar en 2017 a especializarme en divulgación sobre energía, electricidad y sostenibilidad. Comienzo entonces mis primeros trabajos como ingeniero eléctrico, en diversas instituciones y multinacionales de ingeniería, hasta llegar a mi puesto actual como coordinador global de formación en una de las empresas líderes del sector. En paralelo, también he sido docente en titulaciones de competencias digitales docentes desde el año 2020. Es la unión de todas estas actividades la que ha dado lugar a esta tesis doctoral, en una suerte de investigación-acción, mediante la cual investigar el trabajo realizado en divulgación, educación e ingeniería, extraer conclusiones y plantear mejoras para continuar en ese mismo camino, pero de una forma optimizada. Y de esta actividad se derivan todos los trabajos desarrollados durante la tesis doctoral. Han sido 3 años y medio muy fructíferos. Las líneas de trabajo han abordado la definición de métricas para optimizar el valor educativo de los vídeos, el estudio del potencial de los recursos de divulgación en educación, el estudio de los vídeos en escenarios de aprendizaje remoto de emergencia y el estudio de los vídeos para promover interés en disciplinas STEM. Además, todo esto acompañado de líneas de trabajo paralelas en competencias digitales docentes, didáctica de las matemáticas e innovación educativa. Todo ello constituye esta tesis doctoral. Y como esa guinda en lo alto de un pastel, tuve la oportunidad de hacer la defensa de esta tesis doctoral de la mejor de las maneras. Tuvo lugar el pasado 19 de julio de 2024 en el edificio central de la Universidad de La Laguna. Allí me acompañaron mis directores, José Juan Castro y Eduardo Quevedo. Su guía, apoyo y mentoría han tenido un valor incalculable a lo largo de esta experiencia. Les estoy infinitamente agradecido. El tribunal estuvo compuesto por Manuel Area Moreira, Jesús Alonso Hernández y Alberto Zapatera Linares, 3 investigadores de referencia en los ámbitos de tecnología educativa, competencias digitales y didáctica de las matemáticas y educación STEM. En último lugar, con un valor personal incalculable, quisiera agradecer el apoyo continuo de mi familia y amigos más cercanos, tanto de quienes allí me acompañaron como de aquellos que estuvieron conmigo en la distancia. Ellos son mis gigantes. Sinceramente ha sido toda una aventura, muy enriquecedora y productiva, en la que he tenido la oportunidad de aprender muchísimo y mejorar a lo largo de estos años. Un aprendizaje que espero haber sido capaz de traer al canal para todos ustedes también. Y ahora, tras ese esfuerzo para hacer ciencia de mi divulgación, hacer divulgación de mi ciencia y educar con ambas de manera exitosa, se vienen muchísimas cositas. En primer lugar, como ya saben, el canal evoluciona. Más formatos, más caras, más temas, publicaciones mucho más frecuentes y regulares. Sígueme la corriente seguirá siendo tu espacio de energía y sostenibilidad, el lugar de referencia para estos temas. En segundo lugar, mi investigación continuará, tanto en la mejora de la educación en ingeniería como en la mejora de la educación en matemáticas, por suponer el campo STEM de mayor nivel de abstracción. Pienso que puedo aportar mucho en este área de conocimiento y también puedo aprender mucho de ella. Y en tercer lugar, bueno, esto está aún por confirmarse, pero habrá novedades a lo largo de este curso. Un cambio que me ilusiona mucho, muchísimo, y que llevo persiguiendo ya muchos años. Veremos si se hace realidad próximamente y tengo la oportunidad de compartirlo con todos ustedes, tiempo al tiempo. Mientras tanto, por aquí seguimos. Mientras tanto, sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón.
Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.